Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por invitarnos para poder intercambiar un poco, conversar sobre el momento que está viviendo el turismo a nivel internacional y también en nuestro país y por qué no en Colonia. Lo primero que me gustaría decir es que todo lo que eventualmente podíamos decir o tratamos de elaborar con el Plan Estratégico 2020, luego 2030 para el Uruguay, o todo lo que se ha dicho sobre el turismo en la campaña electoral de octubre y de noviembre pasado y demás, hoy eso fue un ejercicio. Ya eso no nos ayuda casi en nada a poder enfrentar lo que está acá, a no ser por alguna de las cosas como conceptos que señalaron Cristian, o acaba de decir la propia Andrea, sobre que la cooperación público-privada es esencial y que si no se trabaja en conjunto no hay salida. Pero todo lo demás está en cuestión. Yo cuando en enero compré un libro sobre sociología del turismo, que era lo último que habían escrito los vascos, que en general tienen trabajo serio y demás, y hoy estoy conversando con ellos qué están pensando sobre lo que ellos habían escrito, porque eso ya no existe, ese mundo no existe, y además de no existir en el turismo, va a demorar mucho tiempo para que vuelva a haber un mundo en el cual la movilidad, como decía Cristian, esté facilitada, donde nuestras cabezas como seres humanos estemos dispuestos a viajar y a movernos como lo veníamos haciendo. No estoy haciendo un juicio de valor si estaba bien o estaba mal el turismo de masas o cosas por el estilo, pero de una Venecia que decía no vengan más cruceros a una Venecia donde no hay nadie, donde suspendieron el carnaval de Venecia. Entonces, todo lo que hoy tenemos está, entre comillas diría, bajo sospecha en la necesidad de estudiarlo, de discutir, de intercambiar. No hay recetas. Y desde ese punto de vista es muy importante actividades como esta y otras cientos, miles que pueden darse. Sobre todo porque hay dos preguntas a las cuales nadie tiene una respuesta exacta. Es ¿cuándo vamos a salir de esto? ¿Y cómo vamos a salir de esto? Y efectivamente, el planteo que hacía Cristian, a partir del trabajo que preparó el doctor Tabaré Vázquez con otros, pero que se han estado conversando, que el propio gobierno dice que hay escenarios de salida, etc., todo eso lo vamos a tener que poner bajo la lupa también del turismo. En ese material del plan estratégico que yo en el chat puse la dirección, porque hoy salió en forma digital en la República de la Tarde, lo despertino, está el documento, hay que ver cómo vamos a trabajar. Los desconfinamientos que en algunos países se están comenzando a producir, que en nuestro país de alguna manera se está comenzando a dar, hay que ver cómo se estructura para viajes, porque los viajes son de a 1, son de a 2, son de a 4, son de a 6, y acá no es solamente que el hotel tenga medidas sanitarias, el transporte, la gastronomía. Entonces, todo eso hoy nos obliga a pensar, es un ejercicio técnico profesional realmente muy, muy complejo, y ni que hablar, cuando digo técnico profesional, estoy incluyendo también a los aspectos del empresariado. Creo que hace unos días hubo un técnico que definió la situación y me parece buena para un país que todos somos directores técnicos de fútbol, diciendo estamos a 4.200 metros de altura, vamos 0-0, jugamos, pero en un minuto nos meten 3 goles. Bueno, esa es la situación. Fíjense que venimos de una manera y nos aparece un evento bandista en Rivera y nos pone a todos a temblar. O entran trabajadores de Brasil en 33 o en Cuaraí. Entonces, no sabemos si Susana Jiménez no trajo nada, pero bueno, supongamos que no trajo nada con ella en estos días. Bueno, aparte de dinero, pero te estoy hablando del virus. Entonces, todos esos escenarios que sobre los cuales también son hipótesis. Ahora, todo parece indicar, en lo que es al Uruguay en particular, que nuestro principal mercado, que es
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires está en una situación extremadamente complicada, por lo tanto, la apertura de fronteras no aparece como una realidad inmediata. Y entonces, ahí lo que yo quisiera transmitirle es una visión de que estamos en un periodo, por primera vez, que no se parece ni a la crisis del 2002, obviamente no a la del 2008, y como todos nacimos después del 29, no sabemos cómo fue. Lo que sí escuchamos, o muchos de nosotros escuchamos, eran los cuentos de nuestros abuelos, y en algunos casos los padres, de cómo fue la posguerra en Europa, o de los inmigrantes que vinieron y contaban cómo era. Bueno, no es exactamente eso lo que estamos viviendo, pero ayer el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, decía, si de los 200.000 trabajadores que están hoy en el seguro de paro no se reincorpora un porcentaje importante, el fondo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud empieza a caer como un dominó. Y esa es una de las piezas de un dominó. Por lo tanto, hoy, preservar o intentar preservar la mayor cantidad de fuentes de trabajo es extremadamente importante para los trabajadores, para el empresario y los emprendimientos, pero para la sociedad toda. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo que hay algunas cosas que, aun cuando no sabemos el cómo, el cuándo y el cómo, hay que hacer sí o sí en los lugares. La primera es tener protocolos serios sanitarios. Acá no se trata, si empieza cada uno a abrir como se supone que escuchó que podía hacer, vamos fritos. Y vamos fritos todos. Lo segundo es que hay que, efectivamente, como se decía antes, capacitar a aquellos que van a tener que concretar el servicio a las personas para que puedan brindar y actuar correctamente. Y desde el punto de vista del turismo, no es solo que el hotel o el restaurante, aquí es toda la cadena de valor del trabajo del turismo tiene que tener esa característica. La tercera cosa que a mí me parece que sí o sí hay que hacer es investigar. No se puede salir como un mono con escopeta de caño recortado en un bazar. Hay que investigar desde el punto de vista de qué están pensando los potenciales clientes o mercados nuestros. Y eso es un esfuerzo del conjunto del sector público y del privado. Pero si no, no vamos a saber a dónde dirigir los mensajes ni de qué manera. Después tenemos que definir también o entender que hay algunas cosas que van a tener que ponerse en práctica por ensayo y asumir que puede haber error. No es que vamos a poder aplicar en todo el conjunto del país o en todo el conjunto del departamento de pronto de la misma manera. Fíjense, hoy hay departamentos que han tenido casos y no tienen, hay departamentos que por primera vez tienen casos y hay otros departamentos que los tienen. Entonces, ¿qué vamos a permitir? Una movilidad entre los que no tuvieron ningún caso, entre los que tuvieron y no tienen con los que no tienen. O sea, aquí de pronto hay que ir efectivamente pensando que hay que hacer casos de puesta en práctica de determinadas cosas, admitiendo que pueden haber errores y tenemos que dar pasos atrás. Y también, técnicamente, en algunas cosas que dijo Andrea y que también la señaló Cristian, hay una primera cosa que tenemos que pensar. ¿Qué tiene de fortaleza la marca de Mi Destino? En el caso de Colonia tiene fortalezas muy grandes. Entonces, ¿cómo defiendo esas fortalezas y cómo las transformo también a partir de lo sanitario? En el mundo del turismo hoy, más que los precios, lo que mueve, lo que preocupa a la hora de concretar a dónde voy a ir, son las garantías y las seguridades sanitarias, por sobre todas las cosas. Si en la playa más paradisíaca del mundo lo que hay es un mal manejo de los protocolos sanitarios y no dan las garantías, por más que digan free de COVID, no libre del virus, no va a resultar. Y tiene que ser creíble. Y el Uruguay, todo, y los departamentos tienen que hacer un enorme esfuerzo,
en demostrar, poner en la cabeza de todos nosotros que efectivamente se está trabajando en forma seria, no improvisada, sobre los temas de los protocolos, y eso respaldando a la marca. Todo lo que teníamos hay que repensarlo para ver cómo se adapta para esas nuevas formas de pensar el mundo, y el mundo de los viajes y de la recreación. Fíjense, Colonia tenía en los adultos mayores y los jubilados uno de los potenciales mercados más claros para atacar, en general. Bueno, ahora esos son públicos de riesgo, con lo cual son los que menos van a moverse en las primeras instancias. Por lo tanto, hay que buscar cuál va a ser aquellos públicos a los cuales me tengo que dirigir. Y no se va a poder improvisar ni un problema de olfato. Hay que trabajar en la investigación y profesionalmente para poder pegar más en el clavo que en la matadura. Y hay que mirar cuáles son las tendencias. Desde ese punto de vista, todo parece indicar que la gente todo parece indicar, no está estudiado ni hay nada en serio todavía, de que la gente va a optar más por los temas de naturaleza y de pequeña escala que de otro tipo de recreación. Colonia tiene una oferta fantástica para eso, pero tiene que prepararla, tiene que contarla, tiene que decir, incluso desde ahora, no es que pase solo imágenes bonitas de Colonia, no, tiene que decirnos a todos los potenciales visitantes que está trabajando para que eso sanitariamente tenga respaldo a lo bello que es el departamento o las ofertas culturales o lo que fuera. Y desde ese punto de vista, también, fíjense, nosotros estamos discutiendo, se discute sobre el déficit fiscal. ¿Ustedes creen que una calificadora de riesgo puede juzgar un país ahora por el déficit fiscal? Lo cierto de los indicadores hoy es de qué manera esa sociedad, entre todos, fueron capaces de pasar el virus y construir, salvando vidas, una nueva realidad. Esos son indicadores. Y para el turismo también vale eso. Hay que encontrar cuáles son los indicadores de gestión que van a poderme distinguir contra otros que van a tratar también de decir que son lindos, buenos y baratos. Entonces, en esa parte es muy importante lo que se puede hacer. Y por eso sería una lástima que todo lo que se ha avanzado en estos años entre los públicos y los privados en el territorio de trabajo en red no se pueda aprovechar para salir cuanto antes de esta situación. En estos momentos, yo hoy leía, antes de, para por lo menos conversar con ustedes, fíjense, la Unión Europea está hablando de que va a poner 835.000 millones de dólares para reactivarse en los 27 países y están discutiendo cómo hacerlo. Estados Unidos habla de 3.000 millones de dólares para reactivarse, para la hotelería, para las líneas aéreas. No lo hace para los cruceros, y el argumento para no respaldar a los cruceros es que están con sus sedes en paraísos fiscales. Atención, Italia en algunos lugares dice que va a pagar la mitad del boleto del que venga aéreo y el 30% del alojamiento. Montenegro hoy está haciendo una oferta a los alemanes porque dicen que ellos, el parámetro de medida para hacer promoción es que el porcentaje de infectados cada 100.000 habitantes sea más bajo del número que ellos dan. Alemania a su vez dice a dónde va a dejar que vayan sus ciudadanos en función de que después van a tener que volver. De hecho, un avión que iba para Italia se tuvo que volver. Y también los alemanes sacaron el IVA sobre las actividades gastronómicas y recreativas. Entonces, en función de lo que estamos conversando, ¿qué es lo que modestamente hemos tratado de que se refleje en ese documento y qué es lo que estamos planteando? La primera cosa es tener protocolos, la segunda cosa es capacitarse sobre los protocolos. Ha sido una medida no en la dirección correcta, sacarle al IEFOP 6 millones de dólares para darlo como salario a los monotributistas. No porque los monotributistas no tuvieran que tener ese apoyo, sino que era preferible sacarlo del fondo del virus, COVID-19,
y dejar eso para poder instrumentar los cursos sobre sanidad. De hecho, tengo entendido que ayer en la mañana o anteayer se acordó que el EFOT va a comenzar cursos sobre temas sanitarios para el sector turismo, por lo cual pido a los que son del sector privado y público que puedan estar escuchando que tomen nota y puedan comunicarse con la sectorial turismo, con la Cámara Uruguaya de Turismo para encaminar o ver cómo encaminar esos cursos. Lo tercero, por primera vez, por lo menos yo estoy formulando y creo que el turismo tiene que tener un apoyo económico del gobierno, como lo están dando otros países en el mundo. ¿Por qué? Porque lograr mantener fuentes de trabajo es el mejor combate para poder salir de la crisis. Y hoy, probablemente estén mirando a algún empresario, de pequeño empresario, hoy no hay caja, está cerrado, no se llega al momento del cuándo y el cómo. Por lo tanto, el gobierno tiene que asumir que el sector turismo requiere de un salvataje. ¿Cómo se hace? ¿De qué magnitud? Bueno, sentémonos los privados y con los públicos y lo plantea. Yo hasta ahora no lo he visto planteado así por la Cámara Uruguaya de Turismo y yo creo que los privados tienen un rol muy importante de que eso se haga. No porque las medidas que se puedan haber tomado de diferir los pagos de los servicios de UTE, de Antel y demás, no sean buenas, pero no hay cómo pagarlas. Y entonces, una fórmula es tener un fondo, discutir cómo, y que parte de esa devolución del crédito sea con compromiso de mantenimiento de fuente laboral, porque eso es fundamental. La otra cosa es que la Intendencia tiene que, de alguna manera, pedir, solicitar de que las exoneraciones que pueda dar sobre contribución inmobiliaria y sobre impuesto de puerta sean a partir de los fondos de desarrollo del interior o sea del fondo Conavit. ¿Por qué? Y porque hoy no hay otra alternativa. Los dineros hay que usarlos ahora para no tener peores consecuencias después. Y esos dineros están. Algo de eso se le ha planteado al Ministerio de Turismo, que los fondos que había para promoción, y a esta altura un 25, un 30% eran para poner la Semana del Turismo y para promover las vacaciones de julio, eso no se gastó. Y entonces, que esos fondos que ya están presupuestados, bueno, que se destinen para efectivamente respaldar al sector. Y por ejemplo, como se hace en algunos países, se están planteando, es generar una especie de luncheon ticket pero vinculado al turismo. Y que los privados organicen los paquetes de forma de que se puedan vender y tengan subsidio. No es mala palabra, en el medio de esta pandemia no es mala palabra mantener puestos de trabajo. Y eso es muy importante. Y lo otro es que yo creo que el programa de BID que tiene el Ministerio tiene que reacomodar, reorientar fondos a los efectos de también ayudar en esto. Y desde ese punto de vista yo exhorto a los privados y a los candidatos a que efectivamente conozcan más sobre este proyecto y de una u otra forma se busquen la forma, porque esos préstamos están ya acordados. No es que hay que discutirlos, están acordados. Y también pueden permitir fondos para poder trabajar mejor. Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que el Uruguay tiene condiciones inmejorables para poder ir llevando esta situación e incorporando estas nuevas opciones en plataformas y para poder avanzar. Con algunas cosas no menores, fíjense, ahora en la tarde, no sé el resultado, pero Lilian fue a reunirse con los trabajadores, fue a reunirse con los trabajadores del Enjoy. Fíjense, el Enjoy tiene más trabajadores que los cítricos de Caputo que acaban de entrar en quiebra y al cual se le dio apoyo. Por lo tanto, el apoyo al turismo no es algo inventado. Se están extendiendo las tensiones del territorio a los cuales se habla de emergencia agropecuaria por la seca. El turismo no solo está en emergencia, está en una catástrofe. Y esos números que decía Cristian de lo que ingresó en el primer trimestre, si hasta fin de año no se abren las fronteras y empieza a venir algo pequeño,
significa que van a haber entre 1.300 y 1.400 millones de dólares, 1.300 millones de dólares menos prácticamente ingresando al país, de una actividad que mueve el 10%, el 8% de la mano de obra del país. Por lo tanto, lo de hablar ahora de ayudar al sector turismo no es algo que se pueda mirar distraídamente. Y en el caso de Colonia, y con esto voy terminando, dentro de la oferta, bueno, hay que estar discutiendo ya y ver cómo va a funcionar, cuál es el plan de negocio, cómo se ajusta el plan de negocio del Real de San Carlos, por ejemplo. Porque eso se está construyendo y va a estar. Bueno, ¿de qué manera se empieza a pensar en eso? ¿Cómo efectivamente el Centro de Interpretación de Información e Interpretación del BIT de Colonia, cómo se ajusta el funcionamiento de eso en función de la realidad de la cual estamos hablando? Y también vamos a tener que ver con la empresa que hace los cruces, ¿qué tiene previsto? Porque no es un detalle menor para Colonia, y si está cerrada la frontera es una cosa, no vale la pena. Ahora, si no está cerrada, hay otro problema que tiene el turismo en estos momentos si se abre la situación un poco. Nadie calculó nunca un plan de negocios de los emprendimientos turísticos con una ocupación del 25 al 30%. Nadie. Nunca. Y por lo tanto, hay empresas que tienen decidido, sea porque son de cadena, sea porque tienen una decisión empresarial, que no van a abrir con ocupaciones de aforo del 25 y del 30%, porque pierden más dinero abierto que cerrado. Por lo tanto, estamos en una situación donde requiere de todos el esfuerzo. Y cuando se habla de hacer un acuerdo nacional es porque hay que entender que se necesita un acuerdo nacional para poder superar esta situación. Los trabajadores necesitan que las empresas sigan abiertas. Sin turistas no hay turismo, y sin empresas tampoco hay gestión del turismo. Y dentro de eso de gestión del turismo hablo de las intendencias, hablo de los municipios y hablo del Ministerio de Turismo. Es llamativo que una de las salidas a la situación de hoy sea un planteo de que van a haber 2 hoteles de lujo con casino en el Uruguay más. Tenemos el Enjoy en una situación crítica y hemos habilitado ya a Cipriani. Y están todas las casas de juego que tienen que ver con administración de loterías, las oficiales. ¿El mercado del juego ustedes creen que da para otros 2? Por lo menos parece que esas no son las soluciones que están reclamándose o que hay que reclamar hoy para una gestión acorde con la gravedad de la situación. Y estoy a las órdenes y muchas gracias.